Buenos días para todos. Estamos en la clase de Informática 2, Archivos y Manejos, como tema, Instituto Universitario de Tecnología Antonio José de Sucre, Extensión Maracaibo. En esta oportunidad explicaremos los archivos y a su vez los manejos, ¿ok? Cómo organizar la información, básicamente de los archivos que podremos tener en las PC o en nuestro trabajo, ¿ok? Por medio de carpetas o por medio de archivos. Si se hace mención de por medio por carpeta, este está nombrado, lo nombraremos para clasificaciones de la información que contienen los archivos y lo podemos comprimir, ¿ok? Si es por medio de archivos de distintos tipos, puede ser archivo de texto, plantillas de cálculo, imágenes, videos, web, audio, entre otros correspondientes, ¿ok? A la cual le tenemos la importancia, más que todo, los sistemas de base de datos, de, o sistemas de archivos, que es un sistema que almacena datos que se relacionan, ¿ok? O que están relacionados. Es un repositorio, básicamente, en donde se guarda la información eh, que se puede integrar y que se puedan almacenar y recuperar. Un conjunto de información almacenada de memoria auxiliar que permite accesos directos y un conjunto de programas que manipulan esos datos, los componentes de base de datos, que viene siendo la parte de hardware y la de software. Okay, la parte de hardware está constituido por medios de almacenamiento como discos, tambores, cintas, entre otros. Y la parte de software, que es sistema de manejo de base de datos, okay, o sistema administrador de datos o los datos los cuales están almacenados de acuerdo a la estructura externa y van a ser procesados para convertirse en información. ¿Ok? Por otro lado, también tenemos los sistemas de archivos, que es el manejo de información de computadoras, que se remontan en los años 60 hasta la actualidad, cuando se inicia el uso masivo de las computadoras. La creación de los sistemas que manejaron los de datos en el área de negocios fue muy intuitiva, siendo uno de los responsables de los desarrollados o de los desarrolladores de los mismos. La tecnología disponible en estos primeros años, el uso de las computadoras nos permitió o permite el manejo de los datos que se manejan, muy formal y eficiente de este manejo inicial de datos. Se definió que lo que se conoce como manejo de base de datos, archivos, los sistemas de base de datos, archivos, se, con- se caracterizaron por el manejo de datos en función y el área a que se apoyaban, así como el personal que desarrolló esos mismos, se define la colección de los programas de aplicación que ofrecen servicios para sus usuarios finales. El servicio más común, la generación de los reportes para esos usuarios. Una característica esencial de esos sistemas era el de cada programa. Por lo tanto, cada sistema definía y manejaba sus propios datos. Esa característica dio oportunidad a que se presentara su principal debilidad, la redundancia de los datos y por consecuencia la posible función de inconsistencia, diferencia entre los sistemas de base de datos y sistemas de archivo. Una manera de mantener la información en un computador es hacerlo mediante un sistema de procesamiento de archivos típico o tradicional, que permitirá tener a los archivos estructurados y organizados y poder realizar operaciones con ellos. Este sistema de archivos se mantiene mediante un sistema operativo convencional antes de la llegada de los sistemas de gestión de la base de datos. Las organizaciones normalmente han almacenado información usando estos para mantener la información en estos sistemas de archivos que tienen una serie de inconvenientes importantes. Los sistemas de base de datos existen la redundancia controlada e integridad de referencia. Implementar mayor seguridad, existen actualizaciones directas, no tienen independencia ni lógica ni física. Sus componentes de hardware y software de base de datos y sus usuarios. La redundancia e inconsistencia de los datos, dificultad del acceso a los datos, aislamiento de los datos, los problemas de integridad, problemas de atomicida,
Esto viene siendo que en muchas aplicaciones es crucial asegurarse que cuando ocurre un fallo y sea detectado, se restaure los datos a un estado de consistencia que existe entre el fallo. Es difícil asegurar esta propiedad de algunos sistemas de archivos tradicionales. Anomalías del acceso concurrente, problemas de seguridad. ¿Ok? Tenemos igualmente la importancia del manejo de organizaciones de archivos y documentos en la empresa. El archivo y la documentación son local en el cuestión de documentos públicos o particulares, lo que significa la existencia de archivos no solo oficial, sino también semipúblicos, comerciales y o particular. Es un conjunto de documentos inmuebles que se contiene, es decir, carpetas, guías, donde se colocan, ¿ok? Y la misma administración reconoce las definiciones de archivos en la Ley de Patrimonio Histórico Español, ¿ok? Eso viene siendo eh, otras disposiciones que hacen referencia al archivo como aquella institución cuya función primordial es reunirse, organizar, conservar y difundir, utilizando las técnicas adecuadas, dichos conjuntos de documentos que eh, le cumplimiento de los fines anteriores mencionados. ¿Ok? Tenemos las clases de archivos, según el grado de frecuencia de utilización, archivos activos o de gestión que recolectan documentos que recién entregados en la entidad que consultan frecuentes, semiactivos que contienen documentos provenientes de archivos activos por hacerse realizados sobre ellos los trabajos concretos, inactivos recogen los documentos que habiendo permitido todo su valor operativo y funcional conservan valores históricos, políticos y documental, según su lugar de emplazamiento generalmente o centralizados, documentos que se conservan en el mismo lugar y es consultado por distintos departamentos descentralizados o parciales que se encuentran en distintas dependencias de la entidad. Estos pueden ser departamentales o por secciones, que es el propio departamento por ser utilizado constantemente por este y el personal de cada puesto de trabajo para que pueda ser de acceso inmediato a la persona que trabaja con ellos. ¿Ok? Los conceptos de documentos que probar documento es el tiempo, define como documento un escritorio o cualquier otra cosa que prudente o lo acredite. ¿Ok? La parte de funciones de archivos, eh, la función, la principal función del archivo consiste en conservar la conservación de documentos, ya que la ley obliga a ello establecer unos plazos mínimos de conservación durante los cuales pueden ser requeridas su presentación. ¿Ok? Los tenemos en los archivos físicos, que son aquellos que forman parte permanente del que van almacenando la información en un disco. En los edificios de archivos, que es protección y perseverancia del patrimonio documental, bibliográfico y hematográfico, que implican, entre otros dos programas, aplica del control físico y el control intelectual. Tenemos la parte de mobiliario de archivo, que es mobiliario de archivo metálico, mobiliario de archivo modular, mobiliario de archivo modular, archivo TEC, mobiliario de archivo multiuso y archivos planos, ¿ok? Los carritos, lámparas, mesas, todos los mobiliarios que se hace referencia para amoblar un espacio, ¿ok? Las condiciones ambientales y de seguridad, ubicado en un lugar donde exista la perseverancia de los archivos, en fin, los sistemas de información, que es un sistema formal, es para recabar integridad, comparar, analizar y difundir la información interna y externa de la empresa en forma oportuna, eficaz y eficiente. ¿Okay? Información, las personas, recursos, las actividades o técnicas de trabajo para tener un objetivo de la entidad como tal. Los sistemas de información es un conjunto organizado de elementos. Estos elementos de cuatro tipos: personas, datos, actividades o técnicas de trabajo, recursos materiales en general, típicamente los recursos informáticos y de comunicación, aunque no tienen por que ser de este tipo obligatoriamente. Tenemos los tipos de sistemas de información, dependiendo de lo que uno vaya a trabajar. Tenemos la evolución de los sistemas de información a lo largo del tiempo, los TPIs,
Sí, los sistemas de procesamiento de transacciones, los sistemas de información general, gerencial, el sistema de soportes de decisión, el sistema de información ejecutiva, el sistema de automatización de oficinas y sistemas expertos. Las aplicaciones de los sistemas de información que tratan del desarrollo y el uso de la administración de las infraestructuras de la tecnología de información en una organización, la topología de archivos, ¿ok? Tenemos los archivos tradicionales que proveen métodos para crear, mover, renovar y eliminar tanto los archivos como directorios, eh, pero carecen de métodos para crear, por ejemplo, enlaces adicionales y directorios o archivos de enlace duro en Unix o nombrar los enlaces de padre, entre comillas, en Unix. Tenemos las nuevas tecnologías de archivos, que son archivos modernos. Actualmente, el archivero moderno utiliza las tecnologías de información como medios para agilizar los procesos archivistas, de tal manera que los documentos primarios de valor temporal y permanente los organiza, describe, conserva y pone en uso de los productos del documento y los usuarios externos. Todos estos procedimientos están estrechamente ligados a los principios del archivista, los cuales rigen del siglo XIX. Estos son los de procedencia del respecto al orden original, los soportes de electrónicos a través del disque, disco zip, disco duro, CD-ROM, DVD, entre otros, ¿ok? Toda esta parte con otros tipos de archivos, ¿ok? Sistemas de archivos de disco, de red, ¿ok? Archivos de propósito especial. En la organización de archivos, la administración de documentos es una metodología que regula la producción, circulación y uso de controles de documentos y archivos institucionales y no tienen como objetivo la creación de mantenimiento, utilización y disposición de de la documentación de una organización a lo largo del ciclo virtual de la eficiencia, ¿ok? Entre otros que tenemos en las descripciones correspondientes de los archivos como tal. eh, de los archivos como tal. Esto fue la parte de archivo y el manejo como tal de los archivos, la evolución igualmente de los archivos. Si tuviesen alguna objeción o pregunta, estaré pendiente para que ustedes tengan la disponibilidad del acceso. ¿Ok? Feliz día para todos. Se despide Jenny Quiñones.